ChatGPT alcanza 800 millones de usuarios semanales. Hoy el phishing es hiperrealista. La migración a unos modelos de criptografía postcuántica. Bueno, bienvenidos a nuestra última sesión de este año de nuestro Syntemis and Tech, nuestro podcast donde tratamos los temas más relevantes en la evolución de la tecnología y de su impacto en las empresas, en el gobierno y en general en la comunidad. Nos acompañan en esta ocasión dos especialistas, unos profesionales muy reconocidos también en nuestro ecosistema digital. Tenemos a Jorge Bejarano, experto en ciberseguridad, con el cual desarrollamos también muchos proyectos aquí en Syntel, y Juan Sebastián Sandino, también uno de nuestros asesores del equipo del Centro de Competencia en Inteligencia Artificial que tenemos en el centro. Bienvenidos, Juan Sebastián, bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Mario, por la invitación. Excelente, muy contento de estar acá. Buenísimo, vamos a charlar entonces sobre lo que pasó este año y lo que nos espera el próximo año en tecnologías. Y obviamente vamos a empezar por las que todos tenemos que empezar. Bueno, hagamos un balance rápido, Juan Sebastián, sobre inteligencia artificial y los desarrollos de este último año. Claro que sí, Mario. Muy importante la velocidad. ChatGPT alcanza 800 millones de usuarios semanales en este año. Se lanzan aproximadamente cada 3 días actualizaciones vía API, vía características, y esto realmente nos da una visión de velocidad importantísima. Por otro lado, comenzamos a ver 2 temas grandes que iniciaron en enero y que ya se están comenzando a decantar. El primero tiene que ver con los modelos de razonamiento. Entonces, estos modelos de razonamiento nos comienzan a mostrar un poco más profundidad, más tiempo, tareas más complejas, y eso nos impacta directamente en los temas empresariales, que es el tema de la adopción. Entonces, comenzamos a ver un poco cómo incluso a través de los trimestres, KPMG hace una encuesta a 130 líderes de compañías grandes en Estados Unidos, y ellos en el Q1 solo el 11% decía que estaba implementando agentes. En el Q3 llega a 42% esa cifra. Entonces nos comienza a mostrar esa tendencia ya de pasar un poco de la experimentación a la implementación. Entonces nos deja retos un poco interesantes, pero en términos de contexto. ¿Cómo funciona un poco ese contexto para poder generar realmente la información? Y que estamos comenzando a ver también mucho más razonamiento, mucho más tiempo autónomo de ejecución de estos modelos. Modelos que ya en los últimos lanzamientos estamos hablando de modelos que piensan ya más de 40, 50, 120 minutos que están razonando para resolver tareas complejas. Entonces, eso es un gran reto, es muy importante comenzar a mencionar esto a lo largo del año para comenzar a proyectarnos a 2026. Ok, bueno, sobre el tema de los actores no me comentó nada. No. Bueno, ¿qué actores han surgido este año? Y vemos unos chinos. Sí, ese punto es importantísimo porque precisamente a finales del año pasado entra DeepSeek, ¿cierto? El primero de estos actores chinos, abierto, pesos, modelo, datos de entrenamiento, lo abren todo para poder de alguna manera darse esa visión de legitimidad. Y ellos entran rompiendo 2 cosas. Primero, el costo del entrenamiento, que baja de aproximadamente $150 millones el Gemini 1.5 a $5 millones este modelo de DeepSeek. Entonces, ahí comienza a romperse un paradigma, y es esos precios, esos costos tan agregados ya lo pueden romper. Número 1. Número 2, entregando un modelo de razonamiento de muy buenas prestaciones, de pronto no al mismo nivel de los más importantes de estos otros, OpenAI, Anthropic, Google, pero sí comienza a estar un 5% de pronto más abajo. Eso comienza a abrir una puerta importantísima, lo hace en enero de este año. Después comenzamos a ver recientemente Alibaba con Qwen, que también entra en la carrera. Repito, como viene de China, como tiene esa visión de los datos, del uso, lo hacen abierto también. Y recientemente Kimi 2, que también entra de una manera muy importante a esa carrera, y lo que hace es abrir opciones un poco, sobre todo viendo el tema del costo, que ahí es donde ellos están. Entonces esa es como un poco la visión
a nivel de actores, sobre todo en el tema geopolítico China, cómo entra ahí. Y bueno, eso nos pasó este año en IA y en ciberseguridad. No, en ciberseguridad pasaron muchas cosas, Mario. Yo creo que fue un año que dio muchas enseñanzas sobre cómo, y sé que es un tema que vamos a ver más adelante, cómo ha impactado el uso de la inteligencia artificial temas de ciber. O sea, nosotros acá con Juan veníamos conversando sobre el tema. Y eso también pues tiene muchas implicaciones para las organizaciones. Y ya, por ejemplo, el tema de exposición de datos personales, que es un tema absolutamente relevante para las organizaciones, máxime cuando cada vez se fortalece más el tema regulatorio y de cumplimiento, hoy se ve presionado por estas herramientas. Entonces alguien dice, ¿qué pasó? ¿Cómo que por qué? Sí, claro, es que, y lo decíamos, con la IA pasa un tema muy curioso y es que yo fui líder de tecnología casi 30 años y a mí me tocaba vender la tecnología y presionar a las organizaciones en las que fui líder, sobre todo en el sector público, para que usaran la tecnología. Tocaba convencer a los usuarios de usar las herramientas. Ya, le puse este nuevo sistema, por favor, le ruego. Hagámosle, que eso va a tener utilidad. La IA no. Con la IA la presión es down-top, ¿sí? No top-down, como nos tocaba a nosotros. Entonces, ese es un fenómeno que tiene un impacto muy grande porque, por ejemplo, es una fuente subvalorada en términos del potencial de exfiltración de datos. Entonces, utilizan un modelo gratuito, no leen los términos y condiciones, no saben a dónde están mandando la información y quieren hacer un modelo donde están mandando datos de titulares, ¿sí? Para hacer un análisis estadístico y mandaron todos los datos. No se preocuparon. Eso de anonimización es como mandarín avanzado. Hablando de ciencias, es como mandarín avanzado. Y en temas de más fuertes de ciber, pues se ve, se está avanzando en temas de automatización en ciberseguridad. O sea, ya tratamos de ver la ciberseguridad no solamente como un tema mero de identificación, detección, sino como tenemos cada vez más herramientas para generar respuestas automáticas a esas amenazas. Todavía un poquito desconectado de las organizaciones. O sea, son capacidades, por ejemplo, que tienen los SOCs, ya tienen los tipos de respuesta, pero todavía muy desconectados de procesos. Entonces todavía ahí tenemos una brecha un poquito grande. Pero la gran lección también está en el tema de los deepfakes, el tema del uso de inteligencia artificial para cada vez hacer más creíbles los vectores de entrada a las organizaciones. Entonces estamos hablando de phishing hiperrealista, ¿sí? Donde es muy difícil distinguir un mensaje de la organización de uno que no es de la organización, porque se hace todo un trabajo de inteligencia previa para personalizar al máximo eso. Y si a eso sumamos los deepfakes, comentábamos un caso que conocí, donde sale la imagen de la persona, habla todo, y incluso hubo un problema con una videollamada en un banco brasilero, y se metió el actor a la llamada y pudo suplantar al CEO y dar instrucciones. Entonces ya llegamos a un nivel muy importante, donde distinguir la realidad de lo que está generado por IA pues sigue siendo un reto muy importante. Este año también ese impacto de la IA en cyber es clave. Un tema, este año emitimos aquí en Colombia la Estrategia Nacional de Seguridad. ¿Algún comentario? Sí, yo creo que el tema más importante que nos aporta esa nueva estrategia es el hecho de fortalecer el tema de gobernanza, ¿no? También lo hablábamos con Juan Sebastián cuando veníamos para acá. Como ya no es un tema técnico, es un tema de carácter estratégico, tenemos que querer mostrar los roles y las responsabilidades, y el tema de gobernanza creo que es un pilar muy importante. Y otro tema que de pronto no se le ha dado la suficiente relevancia es que es la primera, nosotros siempre hemos hablado de políticas a nivel de Congreso, esta es una estrategia nacional, primera diferencia. Pero otro elemento importante es que la estrategia incorpora un concepto que es resiliencia. Es la primera vez que en el marco de una política pública o un documento de carácter estratégico a nivel nacional incorporamos el concepto de resiliencia. Y eso es muy importante porque parte de la base de, no de que si nos van a atacar iba a ser exitoso, sino no, eso va a pasar. ¿Cómo va a resistir esa situación? ¿Cómo se va a recuperar? Y va a salir fortalecido de ella. Y eso es lo que todas las organizaciones hoy en día tienen que trabajar. Ok, bueno, entonces imagino que los próximos meses son claves para la parte de implementación. Sí. Cuando recomendamos nuestra perspectiva 2026, porque finalmente, ¿qué estamos viendo el próximo año? Digamos como
elementos claves en esta evolución de la IA, Juan Sebastián? Yo creo que se consolida mucho la implementación de los agentes y de los sistemas multiagentes. Ahí tenemos un reto muy grande que es el contexto. Cómo nosotros realmente llevamos a que esos agentes respondan de manera adecuada, lo hagan en el tiempo, lo hagan de manera oportuna y con una visión muy importante que es cómo controlamos, cómo medimos un poco esa parte. Entonces ahí tenemos una visión muy importante frente a los agentes. El video y las imágenes están avanzando de una manera supremamente importante. Gemini nos acabó de sacar el 3.0, ¿cierto? Con un modelo Nano Banana que tiene una implementación interesante y es que no es otro modelo aparte, sino está encima del modelo de razonamiento y eso le da características muy importantes en términos, por ejemplo, de hacer infografías. Yo creo que eso se extiende a 2026 para profundizar un poco en todo lo que podemos hacer con inteligencia artificial en la organización, muy desde el punto de vista, repito, inicialmente de la experimentación, pero en 2026 ya a implementar esos flujos completos. Lo mencionaba ahorita un poco Jorge, esa visión de cómo llega desde el profesional y el reto que estamos viendo y lo que vamos a ver en 2026 es cómo solucionamos realmente para que no sea cada uno utilizando por separado, sino ya a niveles de equipo, ya a nivel de flujos de trabajo y cómo vamos viendo esos flujos de trabajo, que eso es bien importante tenerlo en cuenta porque de alguna manera lo estamos viendo en algunos casos cómo tenemos el proceso de hoy y cómo ponemos la inteligencia artificial encima para que lo automatice. Pero como todos sabemos, muchas veces los procesos que tenemos no están tan bien depurados y no están tan bien especificados o de alguna manera optimizados. Entonces, ahí hay un reto importante que tenemos que comenzar en el 2026 en las organizaciones y es cómo comenzamos primero a depurar los procesos, también con la ayuda de inteligencia artificial naturalmente, para después sí poder automatizar. Porque como lo hemos visto durante mucho tiempo, no podemos automatizar algo que esté realmente más rápido. Exactamente. Más rápido, pero vamos a tener esos cuellos de botella. Entonces ahí eso es importante tenerlo en cuenta porque esa es la visión que vamos a comenzar a tener yendo hacia 2026 y con un punto muy importante que repito es el contexto. ¿Cómo le entregamos a esos agentes y a esos sistemas multiagentes contexto de manera adecuada para que puedan resolver lo que tienen que hacer, esa tarea compleja y que no tengamos que de alguna manera estar revisando caso a caso, pues porque ahí de alguna manera se pierde lo que estamos buscando. Sí, hoy o ayer creo que fue, lanzó OpenAI, el estudio que ellos llaman sobre Enterprise, utilización de sus plataformas. Bueno, debe haber muchos más estudios, pero básicamente ellos ahí están hablando que el uso potencial y bueno, van varios indicadores de impacto, básicamente en la atención del cliente, lo de siempre, obviamente, el software, que impactó el humor está hablando ese señor. Demora, lo de Marvel y experiencia de cliente y la parte legal y el cumplimiento. Pero claramente va a haber unas áreas de alto potencial con herramientas más especializadas que se han venido depurando y seguramente creo que, no tengo la estadística, pero seguramente un gran porcentaje de las consultas que de manera general la comunidad interactúa con esas herramientas sobre salud. Entonces vamos a tener cada día más herramientas especializadas. ¿Cómo ve el tema de surgimiento de estas herramientas ya más especializadas? No digamos, no orientadas a una transversalidad, sino a la verticalidad. A la verticalidad. Sí, claro que sí. ¿Dónde llega a ver como más impacto? Ahí, muy importante el tema, como lo mencionó Mario, de la salud. Y acá comenzamos a ver un poco también no solo esa visión de las preguntas, sino llevar esas preguntas de alguna manera incluso a la práctica con los médicos, con los especialistas, cómo podemos generar esa parte. Por otro lado, y creo que lo mencionas también un poco y lo vamos a profundizar, el tema de la tecnología. Uno de los sectores que más utiliza es tecnología. Naturalmente el desarrollo de código, que es una parte fundamental, va a seguir creciendo de alguna manera con una separación, lo mencionó ahorita Jorge, el término, el vibe coding para alguien que no conoce de desarrollo de software versus el que sí asiste al ingeniero de software. Ahí se va a comenzar a marcar esa diferencia y vamos a comenzar a ver especializaciones en los dos, de una manera diferente naturalmente. Entonces, ese es otro punto importante que tenemos. Comenzamos a ver una profundidad interesante, por ejemplo, entre las que tienen que ver con construcción. ¿Cómo aplicamos esta inteligencia artificial a la construcción? Muy, repito, sectorizado a esa visión. Y las grandes industrias, todas, obviamente financiero siempre ha sido ha adoptado mucho la tecnología desde ese momento. Entonces comenzamos allá a ver esa implementación
de pronto más allá de esa parte de servicio al cliente, ya más interno, en la visión de cómo podemos nosotros mejorar nuestros procesos y ya comenzamos a construir de alguna manera ese retorno a la inversión que no únicamente se comienza a ver con la parte de ahorros en tiempos y productividad, sino ya lo mezclamos con otros dos elementos interesantes. Número uno, la parte de cómo optimizamos costos de una manera ya más a escala en las organizaciones, y la otra es ya cómo generamos nuevos productos basados en la inteligencia artificial, que ese es un camino que estamos viendo que se está recorriendo en las industrias y que tiene que comenzar ya a generar frutos en el 2026, posiblemente la primera mitad, para poder generar realmente ese retorno que estamos buscando en la inversión de inteligencia artificial. Desde ir a ciberseguridad de ella, porque eso nos toca, digamos, voltear al quinto. Entonces, en el estudio que estamos terminando sobre el uso de inteligencia artificial en pymes, en empresas pequeñas, sobre todo aquí en Colombia, estamos a punto de publicarlo, encontramos, digamos, un gap importantísimo frente a empresas, digamos, medianas y grandes. Las tasas de adopción, es más, las tasas de interés, obviamente la capacidad de gestión en una pequeña empresa no tiene nada que ver con una, donde hay un equipo, por lo menos de IT, digamos, las pymes en general, más que las medianas, para no hablar de las medianas, las pequeñas, básicamente utilizan software ya desarrollado por alguien y que escasamente tienen el tema de apoyo parcial. Entonces, a veces nos vamos a las capacidades que se tienen cuando se suponen que tienen equipos al interior de las organizaciones dispuestos a desarrollar este tema, pero la mayoría realmente están utilizando aplicaciones off the shelf, que salen ya. Entonces, hay una discusión sobre los requerimientos de entrenamiento también para los directivos. O sea, quiero terminar con un poco el tema, mirando el tema de MIPYMES, alguna recomendación para las pequeñas sobre esto, ¿cómo abordarían ellas este reto? Porque a nivel, para la audiencia, en nuestra página web encontrarán un montón de varios estudios sobre adopción tecnológica. Por ejemplo, hemos trabajado con más de 600 pymes en Colombia este año, mirando sus modelos de madurez en transformación digital, en adopción de IA, en ciberseguridad, en innovación. Entonces, pero el nivel, digamos, así un resumen rápido de algo que también vamos a publicar, es más del 50-60% de las organizaciones con las que hemos trabajado están en un nivel municipal. Sí, Me voy a anunciar. de acuerdo. Todo muy importante, pero ¿cómo yo voy a trabajar eso, digamos, desde el dueño gerente, el mensajero, el que maneja la empresa? El CEO, Yo creo que hay algo muy importante y lo mencionaba Mario en esa parte del estudio de lo que vimos, y es el interés. Lo primero que toca es realmente que se genere ese interés, número uno. Número dos, nos está permitiendo la inteligencia artificial generativa apoyar muchas de esas funciones, sobre todo cuando no hay tiempo, cuando no hay esa capacidad de pronto de modelo grande, sino que ya el que está ahí lo utilizo. Las herramientas de alguna manera que vienen de Ofimatia, estamos hablando de Microsoft y de Google, ya nos están comenzando a incluir esto. Entonces ahí hay un elemento importante porque nos evita un poco ese tema del compliance, ¿no? Yo ya te estoy dentro de, ya tengo cierta seguridad, ya tengo cierto elemento. Entonces la recomendación va mucho para iniciar, sobre todo conociendo y entendiendo y sabiendo, bueno, cuáles son nuestros principales retos y cómo podemos utilizar esa inteligencia artificial. Esto tiene que venir de ese líder principal, porque está pasando lo que mencionaba Jorge, y es que tenemos muchos, que eso se llama el Shadow AI, ¿no? Entonces, en la sombra yo lo utilizo, nadie sabe acá, pero nadie puede saber. Entonces, comenzar a enfrentar un poquito esa visión y comenzar también a ser abiertos. Acá es muy importante, Mario, Jorge, y algo que de pronto veíamos también es el tema de la gobernanza. Podemos tener la visión de que la gobernanza tenemos que ser una empresa muy grande para estructurarle, para crecer esto, y yo creo que yo quisiera de pronto un poco retar ese paradigma. ¿Por qué? Porque la gobernanza puede comenzar con una visión de cómo la vamos a utilizar, para qué la vamos a utilizar, qué se puede y qué no se puede hacer, y las herramientas que tenemos aprobadas para hacerlo. Con un enfoque flexible e incremental. ¿Eso qué quiere decir? Que la gobernanza no va a estar ahí escrita en piedra, sino como evoluciona la tecnología y como evoluciona la empresa, la organización y sus capacidades,
va a ir evolucionando. Naturalmente sabemos que la gobernanza tiene muchísimos más aspectos, más aristas que tenemos que tener en cuenta, pero inicialmente con esos elementos podemos comenzar como organización a ver si las personas de la organización, los colaboradores no tienen claro qué herramienta pueden utilizar, que no está bien incluir los datos de los clientes en un modelo de capa gratuita, pues lo pueden hacer, e incluso lo pueden hacer desde el desconocimiento. Entonces es comenzar a dar un poco esa visión de saber y ponernos a pensar en estas organizaciones cómo la vamos a utilizar, para qué, con qué herramientas y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y vamos evolucionando un poco a medida que vamos encontrando casos, porque se van a encontrar con elementos, se van a encontrar con casos. Generalmente lo que pasa es que cuando hay un caso de uso que funciona muy bien, lo queremos extrapolar a otros. Las reuniones, que es un caso muy tradicional de alguna manera, las actas de esas reuniones, la elaboración de informes, ahí comenzamos como a construir un andamiaje que nos va a permitir elaborar y elevar nuestras capacidades como personas y como este gerente que hace todo y con nuestros colaboradores. Entonces de ahí un poco está la visión, es la curiosidad de entender qué podemos hacer y después cómo lo podemos hacer de a poco con una parte transversal que es la gobernanza, inicialmente muy ligera, pero con una visión incremental. Bueno, y entonces ya pasando al tema de ciberseguridad, que obviamente está súper impactado por la inteligencia artificial en las dos frentes, los como herramienta de defensa, como herramienta de ataque. ¿Cómo es el panorama actual de IA en ciberseguridad y qué esperamos que ocurra el próximo año? Sí, bueno, ya vimos este año ataques más rápidos, más masivos, ¿sí? Pero además más personalizados, que es uno dice, ¿cómo así que antes funcionaban los ataques generalizados? Entonces, desde la carta de Nigeria, ¿te acuerdas? Difícil, no le heredó, y comentábamos antes y esas recomendaciones que uno daba hoy no tienen ningún tipo de efecto. Entonces, mire la redacción. Si sospecha de la redacción, no le mensaje. Entonces, hoy el phishing es hiperrealista. Entonces, utiliza muchos elementos que hace que sea muy difícil distinguir que realmente es un fraude, pero adicionalmente se apalanca en debilidades que tenemos, y en esto sí lo aterrizo mucho a Colombia como ejemplo, y es el hecho, parte de esas prevenciones que utilizábamos era decirle a alguien, oiga, al banco no le va a escribir o no le van a avisar de 472 que tiene un paquete retenido para que sus datos personales con un SMS enviado de un celular que dice 313-255, Ese es un celular en una cárcel. ¿Sí? Y le están obteniendo su información para robarlo o extorsionarlo. Están usando códigos cortos, como utilizan los bancos. Compran los paquetes y están utilizando mensajes con paquetes de códigos cortos. Eso ya lo puse en conocimiento de la CRC, les documento los casos. Y hicimos, de hecho, estuvimos hablando con miembros del equipo de la CRC, y eso dio lugar a una campaña que estuvo incluso en medios informándole a la gente cómo denunciar esos temas. Pero es un tema absolutamente fundamental porque es la tendencia que creo yo que más éxito ha tenido para ciberdelincuentes este año, es poder acudir a ese tipo de elementos que le dan una falsa sensación de seguridad para que el usuario haga clic. Sí. Incluso los candaditos que uno dio el candadito, sí, también están comprando hacen la inversión del certificado SSL para que el sitio parezca seguro, ¿sí? Entonces realmente uno ve aún mucho más complicado. Yo sí miro eso, pero yo creo que soy el 0,003% que verifica sitios seguros, pero si ni siquiera es sitios seguros. No, ya hay sitios seguros, ya hay sitios a los cuales ellos compran ciertos certificados de seguridad que finalmente tienen como propósito decirle a la persona es un sitio seguro, ¿sí? Y la persona no da clic en el certificado para ver si corresponde al nombre de la organización. Todo lo supuesto. Es una muy poca. Eso ha cambiado mucho el panorama. También ha cambiado mucho el panorama el mismo tema de cómo la inteligencia artificial se está usando para, digamos, generar mayor efectividad en cuanto a los ataques. Tener más éxito en vulnerabilidades que, aún siendo conocidas, hay organizaciones que no las han resuelto, ¿sí? Y cómo se pueden explotar. La creación, la personalización de malware. Entonces, antes los códigos antivirus funcionando con firmas y funcionando aún con temas de comportamiento, yo digo que hoy como nunca los script kills,
ciberdelincuentes que no eran expertos en temas de ciberseguridad, pero buscaban algo, googleaban algo para hacer. Hoy en la inteligencia artificial le han tenido una minita para hacer esas cosas. E incluso a pesar de los controles que se han venido incorporando en las herramientas de ciberseguridad, ellos encuentran la manera de hacer las preguntas de forma que se saltan esos controles, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Pues que las organizaciones tienen que ser mucho más rápidas en cómo adaptarse para que sus controles de ciberseguridad sean más efectivos y reducir en la medida de lo posible la superficie de exposición, ¿sí? Esa superficie de exposición es todo lo que yo en un momento determinado tenga visible a terceros que pueda suponer un riesgo como vector de entrada para un ciberataque. Entonces, esos elementos obviamente motivan a que los sistemas sean menos orientados a firmas y más orientados a comportamiento, análisis de comportamiento, pero eso también supone unos retos muy graves. Y es, por ejemplo, el hecho de que las herramientas, hay que personalizar el funcionamiento de las herramientas. Hay que ir un poquito más allá de lo que las herramientas en lo básico me ofrecen, ¿sí? Para yo realmente sacarles el jugo en lo que potencialmente me pueden ofrecer como protección. Y ahí en ciber pasa la misma brecha que comentabas tú cuando hacía la pregunta a Juan Sebastián del tema de las medidas de ciberseguridad en pequeñas y medianas, en microempresas y pequeñas empresas, ¿sí? Pues si no hay expertos de tecnología, si no hay jefes de ley, pues menos hay un CISO, menos hay una persona que tenga esa responsabilidad, o que va a estar viendo un log, o que está interpretando un log, o alguna cosa. Entonces, ahí también se ve un tema bien interesante y cómo se ha venido empezando a, de alguna manera, masificar. Y es cómo convertir esos temas en servicio, ¿sí? Como una capa de servicio a la cual las empresas puedan acceder de una forma más sencilla. O sea, no pensar de hecho, yo recuerdo como en el Ministerio de un día que le hablé yo de IT Talent as a Service. Estamos hablando del 2013. ¿Sí? IT Talent as a Service. Y luego miramos con función pública pero ya hay de organizaciones, ya hay empresas que están ofreciendo ese tipo de servicios y de talento para poder lograr desarrollar un conjunto de capacidades estratégicas en TI, incluyendo temas de cyber, para fortalecer eso. En esta dinámica, ya vamos a terminar y cerrando el tema de IA, ¿qué van a ser los ganadores? ¿A qué marcas van a estar el próximo año? ¿Todas? ¿O cómo se va a recomponer? Porque hemos estado viendo varios movimientos de inversiones significativas y al final les voy a preguntar su opinión sobre la burbuja, ¿no? Si hay burbuja, no hay burbuja, porque claro, mire, las inversiones son gigantescas, pero digamos, ¿cómo es el tema de las marcas, de los grandes generadores de plataformas? Yo creo que por lo menos el otro año vamos a seguir viendo las mismas. Sin embargo, considero que van a comenzar a notarse ciertas diferencias. Tenemos un poco la visión de lo que ha pasado ahora con Gemini 3, que marca una diferencia importante. Había un rumor de que hoy estaba lanzando o iba a lanzar ChatGPT exactamente OpenAI 5.2, entonces, y viene también de algo que ha estado mucho en los medios, que es una carta de Sam Altman diciendo, oiga, diciembre, no diciembre, sí. Temporada. Exacto, gracias. El 9 de diciembre lanzar esto, ahí la semana pasada dio vueltas también una visión de Sam Altman con código rojo frente a Gemini 3, donde está comenzando a ver como esa desescalada. Eso se está viendo también en los números, aparte de esos 800 millones de usuarios que mencionábamos en ChatGPT al inicio, está comenzando a bajar un poco y está comenzando a crecer Gemini. Entonces yo creo que lo que va a pasar es que se va a comenzar a generar una brecha un poco más grande. Ahora están muy cerca, pero se va a comenzar a ver una brecha más grande. Y se va a comenzar a ver también en algo muy importante, que es no el usuario personal, sino el usuario empresarial. Que un poco en el estudio que Manuel mencionaba de OpenAI comienzan a ver un poco, y ya estamos creciendo en el usuario empresarial. Obviamente ahí comenzamos a ver, por ejemplo, a un Anthropic muy fuerte en el tema empresarial, ¿cierto? Entonces ahí va a comenzar de pronto a segmentarse un poco más y a diferenciarse de alguna manera. Es la primera vez en la historia de la humanidad que yo tengo la posibilidad de pagar un mes uno de Anthropic, al otro mes uno de Google, al otro mes uno de OpenAI, ¿cierto? Entonces yo creo que eso va a ser cada vez más común
y vamos a desligarnos un poquito como de esa fidelidad que hemos visto hasta ahora. O sea, el matrimonio con la IA. Exactamente, no, se va a comenzar a reevaluar. La fidelidad va a ser plena y total. Total. Además, porque en temas empresariales comenzamos a ver un costo por token que ya nos presiona. Entonces, a nivel empresarial, las aplicaciones que utilizan las APIs, pues ya van a comenzar a estar mucho más sensibles con el tema de costos y estamos comenzando a ver incluso elementos que nos evalúan costos por llamada. Y que incluso nos puede comenzar a decir, oye, que este está consumiendo mucho, cambiemos, hagamos algo acá, que eso obviamente es un nivel más alto, pero eso es como la visión que se comienza a tener un poco a 2026 y que yo creo que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta acá, porque incluso se está hablando de que algunos grandes en Silicon Valley no están utilizando los modelos de las 4 grandes de allá, sino están yendo a Kimi, están yendo a DeepSeek, están yendo a Qwen. Y eso comenzamos a verlo de alguna manera también. Entonces es importante tener eso en cuenta porque acá en Latinoamérica y en Colombia tenemos que estar conscientes también de esa posibilidad. Que hay otros elementos, hay unos que on-premise para seguridad, para este tipo de cosas que tenemos que comenzar a ver y a tener en cuenta porque se está moviendo muy rápido y esta es una visión muy importante. La flexibilidad y la velocidad en las organizaciones ya se está teniendo que cambiar. Ya para ir terminando, vamos a tocar un tema, algo importante en cyber y es empezar a desarrollar algo que en Colombia desafortunadamente no lo tenemos tan en el roadmap y es la migración a unos modelos de criptografía postcuántica, la implementación de los mismos de una manera ordenada y pensado en el mediano plazo, digamos. El NIST en Estados Unidos pues definió un roadmap al 2035, Europa también, donde pues con un procedimiento, pues la idea es que las organizaciones identifiquen los activos críticos, identifiquen todas las criptografías que tienen, se haga el análisis y vaya un proceso paulatino de migración a los nuevos 3-4 algoritmos que están, digamos, con capacidad de resistir una futura computación y desarrollo de cálculos para romper criptografía tradicional. ¿Alguna recomendación, Jorge, sobre eso? Muy importante ese tema. Para ponerlo en, digamos, como en un contexto sobre ese tema pequeño es entender que este tema de la criptografía postcuántica no es nada diferente a la preocupación que existe por la capacidad que se desarrolle a través de esas tecnologías, de romper lo que hasta hoy nos ha parecido muy seguro y que un computador con capacidades tradicionales se tomaría muchísimo tiempo en poder resolver. Y lo que inicialmente hace un tiempo habíamos ataques de fuerza bruta o de reconocimiento de las contraseñas y eso, pues ya con capacidades de computadores cuánticos son temas que pasan a ser resueltos en segundos, ¿sí? Yo tuve el privilegio por la gentil invitación que nos hizo Intel de compartir con el doctor Michio Kaku, y justo le hicimos esa pregunta en el desayuno y le decíamos, bueno, ¿qué tan cerca ve usted realmente la amenaza de la computación cuántica y eso cómo va a amenazar realmente este tema de los controles criptográficos que tenemos hoy? Y él dio un mensaje que para mí tiene 2 lecturas. Una de tranquilidad, en el sentido de decir, eso no está pasando ya, eso no va a pasar ya, eso no es un tema que el año entrante ya todos los algoritmos que están rompiendo la criptografía como la sabemos, independiente del número de bits que se utilizan para la clave. No, eso no va a pasar ya. Eso va a tomarse unos años. Pero por otro lado, dio un mensaje de la necesidad de ser conscientes del riesgo y de tomar las medidas ya. Entonces él dice, entiendan qué potencial, qué se puede afectar. Por ejemplo, a nivel organizacional, lo que tú comentabas, para eso no sistemas, y por eso NIS2, todo lo que está haciendo en NISA y todo eso, y en Estados Unidos también, son planes que están orientando justamente a identificar esos servicios esenciales, esos sistemas que son claves, porque hay una amenaza ahí muy complicada y es el tema del Harvest Now. Sí. Vamos a coger los datos ya encriptados, encriptados y vamos a desencriptarlos después, ¿sí? Y ese es el tema.
Entonces yo sí creo que las organizaciones tienen que tener dentro de sus prioridades de 2025 fortalecer sus temas de identificación y gestión de riesgos, sobre todo los más grandes. Ya uno ve, por ejemplo, como en banca, en defensa es brutal lo que está trabajando en ese tema. Las farmacéuticas, que no lo están usando solamente para el tema de los modelos basados en todo este análisis de comportamiento molecular, sino que para ellos el tema de propiedad intelectual es absolutamente fundamental. Entonces están viendo el potencial de la tecnología porque ya es funcional. Ellos ya están corriendo en este momento los primeros desarrollos que están permitiendo hacer esos modelos de simulación apoyados en computación postcuántica para hacer el análisis de impacto y de funcionamiento de las moléculas frente a la excitación y todo lo que se puede hacer a nivel de los modelos. Absolutamente fascinante. Hay unos artículos muy interesantes sobre eso. Pero otra que esa conciencia de aprovechamiento también le está diciendo, bueno, y nuestra propiedad intelectual, ¿cómo la vamos a proteger? ¿Sí? Si eso es es con lo que nosotros vamos a asegurarnos el futuro. O sea, no. Bueno, muchos se entran en el tema. Y ahí la recomendación es no creamos que eso es del futuro. O sea, es un tema de afectación en el futuro, pero es un tema del que nos deberíamos estar empezando a ocupar en este momento. Claramente, y bueno, con este mensaje lo que concluimos esta edición final del año 2025 de nuestro podcast Intel Biz and Tech. Seguiremos obviamente trabajando en próximas emisiones de este podcast. También obviamente invitarlos a que continúen acompañándonos en nuestra página web con información, nuestras redes sociales. Aquí Intel produce estudios sectoriales, vamos a lanzar varios en estos próximos meses. Y agradecer sobre todo a Juan Sebastián, a Jorge por estos comentarios tan valiosos. Yo creo que de alguna manera el reto que tenemos en esa transición tan importante que con esa tecnología que digamos, sí, lleva masificada pocos años, muchos años de trabajo, muchos científicos trabajando con sus winters y demás, pero bueno, pero ya hay un desarrollo claro y nos corresponde a todos trabajar en una IA efectiva, apropiada a nuestra realidad, entendiendo lo que implica organizacionalmente a nivel personal, con seguridad, no se puede desacoplar, y pues el centro seguirá trabajando pues con su misión, que es apoyar el crecimiento de este país utilizando la tecnología. Muchas gracias a la audiencia y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, Mario, por la invitación. Gracias. Los negocios comienzan cuando conectamos. En el diálogo fluyen las ideas que son la fuente de toda innovación. Y cuando la decisión está tomada, tu liderazgo fija una dirección para tu equipo, una visión, la experiencia y las voces que inspiran la transformación digital. Aquí comienza Intel Biz and Tech, el podcast de negocios y tecnología, con las innovaciones y tendencias para los líderes empresariales de América Latina. Una presentación de Intel.